A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que define a una cultura? ¿Por qué, por ejemplo, los daneses son tan individualistas, mientras que otras culturas se aferran con todo a la tradición? Bueno, hoy vamos a descubrir que la respuesta a esto tiene raíces en un lugar bastante inesperado, en una revolución que literalmente nos cambió para siempre. Y no, la respuesta no está en la historia reciente, ni mucho menos. Tenemos que viajar 10.000 años atrás, hasta la Revolución Neolítica. Y todo tiene que ver con cómo un simple grano, el trigo, no solo cambió lo que comíamos, sino que, en el fondo, reescribió por completo nuestro software cultural. Aquí es donde empieza todo. En una de las transiciones más bestiales de la historia humana. El momento exacto en que dejamos de ser nómadas para, por fin, echar raíces. Y ojo, que esto no fue un simple cambio de estilo de vida, ¿eh? Fue una transformación total que redefinió lo que significa ser humano. Yuval Noah Harari lo clava con esta frase en su libro Sapiens. A ver, la agricultura no fue una simple mejora, para nada. Fue más bien como un pacto con el diablo. Y lo más loco es que para la persona promedio, las consecuencias al principio fueron sorprendentemente malas. Y aquí está la gran paradoja, ¿no? Siempre pensamos que la agricultura fue un salto gigantesco hacia adelante, pero la realidad es que para esos primeros agricultores la vida se puso mucho más difícil. Las dietas eran peores, menos variadas, y el trabajo era de sol a sol sin fin. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué la humanidad aceptó un trato que parecía pero tan malo? La respuesta corta es porque no había opción. No fue una elección, fue pura supervivencia. Cuando terminó la última edad de hielo, el mundo que conocían los cazadores-recolectores simplemente se desvaneció. La comida silvestre empezó a escasear, y a la humanidad no le quedó de otra que apostar todo su futuro a un puñado de plantas. Pero claro, este cambio fue mucho más allá de la comida. Al atarnos a la tierra, la agricultura dio forma a un tipo de sociedad totalmente nuevo. Y con esa nueva sociedad llegaron nuevas reglas para sobrevivir. Y la regla número 1 fue el colectivismo. De un día para otro, la humanidad tenía algo que nunca antes había conocido: excedentes de comida. O sea, sobraba comida. Y esa comida extra fue la chispa que lo cambió todo. Permitió que la gente se quedara en un solo lugar, que empezara a acumular cosas y, lo más importante, que algunas personas pudieran dejar de cultivar para dedicarse a otra cosa, ser artesanos, soldados, sacerdotes, en fin, nació la especialización. Y es lógico, ¿no? Todos estos nuevos especialistas, herreros, alfareros, lo que sea, empezaron a juntarse, y así nacieron los primeros mercados, los primeros centros de comercio. Y de esos pequeños núcleos, ¡pum!, surgieron las primeras ciudades. Una forma de vivir que no tenía absolutamente nada que ver con las pequeñas bandas nómadas de nuestros ancestros. Pero claro, donde hay riqueza, hay peligro. Esos excedentes de comida tenían que ser protegidos, y para eso se necesitaron soldados. Los soldados, a su vez, necesitaban líderes, generales. Y los generales, necesitaban reyes. Así, en muy poco tiempo, esa sociedad más o menos igualitaria de nuestros antepasados se convirtió en una pirámide de poder. Y con ella nació la desigualdad. Para que estas nuevas sociedades, mucho más grandes y complejas, no se vinieran abajo, se necesitaba un nuevo sistema operativo cultural. Y ese sistema operativo fue, precisamente, el colectivismo. Un conjunto de valores donde lo más importante era la conformidad, el deber, el honor, la tradición y, por supuesto, la obediencia a la autoridad. Era básicamente el pegamento que mantenía unido a este mundo nuevo. Pero del otro lado de la moneda, frente al colectivismo, siempre ha existido otra fuerza cultural, el individualismo. Esa que valora la independencia, la creatividad, la igualdad. Y es el choque, la tensión entre estas dos formas de ver el mundo, lo que ha sido el motor de gran parte de nuestra historia. Bien, entonces, ¿cómo demonios conectamos esta mentalidad colectivista súper antigua con los daneses de hoy en día? Bueno, la respuesta está en un viaje épico hacia el norte, una migración que duró milenios y que funcionó como una especie de filtro cultural gigante. Hay que entender que la agricultura no apareció en todas partes al mismo tiempo, para nada. Nació en un lugar muy concreto, el Creciente Fértil, y desde ahí se fue expandiendo, como una ola, por toda Europa hacia el norte. Y es cómo se expandió lo que nos da la clave de todo este asunto. A ver, imaginemos cómo funcionaba este filtro.
En cada pueblo agrícola siempre había gente que no encajaba. Los rebeldes, los que se sentían ahogados por tanta tradición y obediencia, pues eran ellos los que tenían más probabilidades de decir «hasta aquí llegué», agarrar sus cosas e irse a buscar nuevas tierras en la frontera. Y este proceso de autoselección se repitió una y otra vez durante miles de años. Con cada empujón hacia el norte, la dosis de individualismo en la gente que avanzaba iba aumentando. Y el resultado final de estos milenios de filtrado es lo que vemos hoy, un patrón cultural clarísimo a lo largo de Europa. Las sociedades del sur que llevan más tiempo practicando la agricultura tienden a ser más colectivistas. Y en el extremo norte, como en Dinamarca, pues lo que tenemos es el resultado final de esta larguísima cadena de pioneros, inconformistas e individualistas. Pero aquí es donde la historia da un giro espectacular. Porque durante miles y miles de años, ser colectivista era la fórmula del éxito económico. Pero con la llegada del comercio a gran escala y las economías de mercado, las reglas del juego estaban a punto de cambiar, y de una forma radical. Pensemos que por milenios, la riqueza del mundo estaba en el sur, en las grandes y poderosas civilizaciones agrícolas. Pero por ahí del año 1500, algo empezó a moverse. El auge de las economías de mercado iba a poner el mundo, literalmente, patas para arriba. ¿Y por qué pasó esto? Muy simple, porque cada sistema económico premia un tipo de mentalidad diferente. La agricultura funcionaba mejor con la obediencia y la estabilidad del colectivismo. Pero los nuevos mercados, los mercados premiaban la innovación, la creatividad, el tomar riesgos, o sea, las características del individualismo. De repente, ser un rebelde inconformista se convirtió en una ventaja económica. Y ojo, que esto no es solo una teoría bonita. Los datos de hoy en día lo confirman. Hay una correlación que es simplemente asombrosa. Cuanto más tarde un país adoptó la agricultura, más rico y más democrático tiende a ser hoy. Es el eco de la revolución neolítica resonando todavía en nuestras cuentas bancarias y en nuestros gobiernos. Así que, al final, todo el camino nos lleva de vuelta al punto de partida. A esa revolución que lo cambió absolutamente todo y cuyo eco, como vemos, sigue sonando con fuerza hoy. Y por eso volvemos a esta idea tan potente de Harari, porque resume perfectamente todo este viaje. La decisión de cultivar un simple grano de trigo puso en marcha una cadena de consecuencias que 10.000 años más tarde sigue definiendo quiénes somos, cómo nos organizamos y qué cosas valoramos. El trigo, entonces, no solo nos domesticó, nos convirtió en algo parecido a los semidioses de este planeta. Nos ató a la tierra, sí, pero a cambio nos dio el poder de construir civilizaciones, de inventar tecnología y al final de dominar el mundo. Así que la próxima vez que alguien se pregunte por qué somos como somos, quizás la respuesta no esté en las estrellas, sino enterrada bajo nuestros pies, en nuestra profunda y complicadísima herencia agrícola.